Meditaba en estos días en Efesios capítulo 1, versículo 8 al 10. Hay algunas cosas que quiero compartir en esta mañana, hablando un poco dentro de este mismo contexto, ¿no? De cómo todo esto, de alguna forma u otra, a veces situaciones, noticias, uno dice, Señor, ¿por qué? ¿A dónde va todo esto? Efesios 1:8, bueno, viene ya hablando de una temática, viene trayendo Pablo allí. Pablo le gusta posicionarse en Cristo, le gusta basar su teología, está basada en hechos concretos, ¿no? Una de ellas es nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo, nuestra victoria en Él. Pero también dentro de lo que es el propósito divino de Dios. A Dios nada le pilla, ¿no? Por sorpresa, eso es algo que ya lo sabemos. Por el contrario, en medio de todo lo que está ocurriendo, Dios está trabajando. Dios está en acción. En medio de todo el caos que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, Dios está al mando del asunto, ¿no? Dios está controlando algo. Y esto lo dice, esto lo encierra. Y estos versículos que vamos a trabajar hoy, vamos a ver algunos versículos que vamos a trabajar hoy, nos hablan de lo que Dios tiene pensado, lo que pasa por la mente de Dios. Interesante, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de Dios? A veces uno dice, ¿qué está pensando Dios cuando está ocurriendo esto? ¿En qué está pensando Dios cuando el mundo parece que ha entrado en una espiral de sinsentidos, ¿no? En una espiral de inmoralidad, en una espiral de pecado, en una espiral de rebelión, en una espiral hasta anárquica. Quiero usar esa palabra anarquía porque parece que vivimos en un mundo anárquico donde nadie se gobierna, nadie se sujeta a ningún tipo de gobierno, ¿no? Y uno dice, ¿qué está pensando Dios en todo esto? Efesios 1:8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su... ¿Queréis conocer la voluntad de Dios? ¿Queréis conocer la voluntad de Dios? ¿Qué está pasando por la cabeza de Dios? En medio de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿qué está pasando por la cabeza de Dios? Es un misterio, dicen algunos. Bueno, Dios reveló su misterio. Luego lo vamos a ver. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos habla de un Dios que tiene algo pensado, tiene una voluntad perfecta que se está desarrollando. Diga conmigo, se está desarrollando la voluntad perfecta de Dios. En medio de la imperfección de este mundo, la perfecta voluntad de Dios se está desarrollando. Y eso a mí me encanta. En medio de los sinsentidos de este mundo, el sentido correcto de Dios se está desarrollando. En medio de la anarquía hay un gobierno establecido, hay un señorío establecido. En medio de la anarquía hay un gobernante. Y ese es Dios. ¿Me voy explicando? Ese es Dios. Y eso debe ser importante para nuestra vida, para los que somos, y para los que no, bueno, ya lo entenderán, porque por la fuerza lo tendrán que entender. Pero es algo importante para nosotros. Dice que esto era un misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Era un misterio. ¿Qué pasa por la cabeza de Dios? Decían los patriarcas. ¿Qué pasa por la cabeza de Dios? Decían los profetas. ¿Qué está pensando Dios cuando vemos estas visiones proféticas hacia el futuro? No, Dios nos va a enviar un Mesías que nos va a liberar. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué el mundo se comporta como se comporta? En los tiempos de Jesús, exactamente lo mismo. Jesús vino, se fue y los discípulos quedaron mirando unos a otros. Bueno, antes de irse ya le decían a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este siglo? ¿No? Como que no tenía patas ni cabeza todo lo que había hecho Jesús. Pero Dios estaba al control, tenía una voluntad perfecta que Él le estaba desarrollando y que era un misterio para todos. ¿Qué es lo que está cocinando Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué está escribiendo Dios a lo largo de la historia? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene? Y eso era un misterio. Ese era un misterio que Él tiene que darnos a conocer, un misterio que necesita ser dado a conocer porque por nosotros mismos no lo podemos conocer. ¿Me voy explicando? Es decir, las cosas de Dios tú no las puedes conocer a menos que Dios te las muestre, a menos que Dios las revele. Me voy explicando, es decir, Dios te las revela, por supuesto, mientras tu mente esté dispuesta a entenderlo, mientras nos sentemos como niños humildes a querer aprender, Dios lo va a hablar. Y dice que Dios nos dio a conocer, nos reveló ese misterio que estaba allí. Incluso en una de las cartas Pablo dice, el misterio escondido por los siglos de los siglos ha sido revelado hoy, dice, ¿no? Cristo en mí, esperanza de gloria, dice Pablo, ¿no?
Cristo es mi esperanza de gloria. Un misterio, algo oculto, misterioso, ¿no? Que solamente puede ser dado a conocer por el dueño de ese misterio, por el dueño de ese secreto. Aquí hay un secreto, ¿no? Que según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Es una propuesta de su propia voluntad, es una propuesta de lo que Él quiere dar a conocer. Es una muestra del deseo de su voluntad, sin ningún grado de influencia. Y eso me encanta, porque la voluntad de Dios se lleva a cabo independiente de la gente que quiera influenciar. Dios es independiente en su voluntad. No importa, los partidos políticos no son independientes, por muy independientes que quieran parecer. Claro. Los gobernantes no son independientes. Hoy por hoy ni la OMS, ya sabéis lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es independiente. Ya lo siento, pero es así. Ninguno de los quienes están dándonos noticias para bien o para mal son independientes. Porque todos de alguna forma son manipulados por la política, por la sociedad, por la influencia mediática, qué sé yo, por el comercio, por el dinero, el capitalismo, el socialismo, etc. Todo lo ha habido y por haber. Hay un grado de influencia. Pero me encanta. Porque Dios desarrolla su voluntad sin ningún grado de influencia, en forma autónoma. Él sentado en su trono gobernando sin ningún tipo de influencia. Eso es lo que a mí me encanta. Porque Dios nos revela su misteriosa voluntad. Esa voluntad la quiere revelar a nosotros. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué creó Dios el universo con todo lo que hay, incluyéndonos a nosotros? ¿Cómo será el fin de las cosas? Preguntas que nos hacemos dentro del misterio de Dios, dentro de las cosas misteriosas que Dios tiene, y de las cuales también son un misterio para nosotros. Porque gran parte de las cosas misteriosas de Dios también tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el misterio del cual Dios nos ha dado a conocer? ¿Cuál es ese ministerio que Él nos ha dado a conocer? Dice de reunir, ¿qué cosa? Todas las cosas. Cuando dice toda, la palabra panta, en griego significa que no queda nada afuera. Me voy explicando, todas las cosas, no queda nada afuera. No hay nada que quede fuera, no hay nada que escape, que todo va a ser reunido, dice, ¿en quién? En Cristo. Esta es una cosa interesante, porque esta palabra, si tenéis apunte, la podéis anotar, en griego es anakefalaio, facilito, ¿no? No se la voy a... No, ana, que quiere significar arriba, pero kafale, que viene de cabeza. Es decir, sujeto a la cabeza. Sujeto hacia arriba, resumido, dicen algunas versiones, recapitulado, reunido. ¿En quién? En Cristo. En otras palabras, tiene que ver cómo sumarlo todo bajo una cabeza, poner todo organizado bajo una cabeza, sobre un solo gobierno. La versión del lenguaje sencillo de la Biblia dice, cuando llegue el momento preciso, dice, completará su plan y reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra, al frente de las cuales pondrá como jefe a Jesús, a Cristo. Es decir, ese es un misterio, es decir, todo el mundo, ¿y qué va a pasar? No te preocupes, tarde o temprano todo va a quedar bajo el gobierno de Cristo. ¿Sí? Va a quedar bajo el gobierno de Cristo. La nueva Biblia de Jerusalén usa una idea similar, dice, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Que tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Ahí se refiere a la esfera espiritual como a la esfera natural, vamos a decirlo de alguna manera. Pero todo lo creado queda bajo el gobierno de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Esto se refiere, de alguna forma, a recuperar, nótese eso, a recuperar bajo la administración de una sola autoridad la armonía y la concordia que se había interrumpido por la rebelión angelical, por eso que habla de los cielos, pero también de la entrada del pecado en el mundo terrestre, en la tierra. Es decir, Dios vuelve a poner en orden toda la administración de las cosas. Eso va a ocurrir, le guste o no le guste. Ese es el fin, ese es el misterio. Eso es lo que la gente no entiende, el común y corriente la gente no va a entender. Y a veces nosotros como cristianos nos olvidamos de eso. De que al fin y al cabo el partido está ganado. Aunque el Barça haya perdido por 8, no importa. Perdón, yo sé que a algunos les ha dolido. Pero perdió. Pero el partido está ganado. Todo va a estar bajo la administración, bajo el gobierno de Cristo. El fin de todo, el misterio es reunir todo bajo a Cristo, bajo la cabeza, poner a Cristo como cabeza, ¿no? Ese es el plan misterioso de Dios. El plan misterioso de Dios no es otra cosa que Cristo sea la cabeza que gobierne todo lo creado en el cielo y la tierra. Ese es el plan misterioso de Dios. Que Cristo sea el gobernador de todo.
Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, si vemos eso, todo fue creado por causa de Cristo, para Cristo y por Cristo, en Cristo. Él es el centro de todo, ¿no? No lo somos nosotros. Y Él es antes de todas las cosas, dice el versículo 17. Y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Ahora, déjeme llevarlo un poco al punto de vista práctico. Suena muy bonito esto de cara a futuro, ¿no? De cara a futuro, a lo que va a ocurrir. A mí me encanta porque este es como el final de la historia. De hecho es así. El final de la historia. ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué es importante que todas las cosas se reúnan y se han reunido en Cristo? ¿Por qué? Porque es importante que nuestra vida se reúna a Cristo. ¿Me voy explicando? Cuando toda nuestra vida carece de sentido mientras no te reúnas con Cristo. Porque Él es el fin de todas las cosas. Ese es el misterio, ese es el propósito de Dios. ¿Por qué reunimos? Porque cuando nos reunimos bajo el gobierno de Cristo, trae sentido al misterio de nuestra propia existencia. Mira, aquí ocurre algo muy interesante. Porque cuando no sabemos qué está pasando por la cabeza de Dios, menos sabemos qué pasa con nuestra vida. ¿Sí? ¿Me voy explicando? ¿Por qué nuestra vida a veces carece de sentido? ¿Por qué la vida del hombre carece de sentido, de proyección? Porque no sabe lo que está pasando con Dios, no sabe quién es Dios, no conoce lo que piensa de Dios referente a Él, no sabe lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Mira alrededor y el caos no tiene sentido, vamos a decirlo. La vida no tiene sentido, las situaciones no tienen, porque nada tiene sentido sin Dios. Pero cuando nuestra vida se encuentra con Cristo, cuando nos reunimos con Cristo, porque nosotros ya hemos comenzado a reunirnos con Él en cierto sentido, el día en que nos aceptamos a Cristo, o Él nos acepta, y Él nos acepta a nosotros, más bien dicho, ¿no? Nos llama y nos encontramos con Él, nuestra vida comienza a tener sentido. Porque en el sentido de Dios, en el misterio de Dios, el misterio de nuestra propia vida también es revelado, también se descubre, también se entiende. Por eso es que es importante que las cosas sean reunidas en Cristo, porque el misterio de nuestra propia existencia, de por qué venimos, a veces es una de las grandes preguntas, ¿no?, filosóficas, ¿de dónde vengo y para dónde voy? ¿No? ¿Por qué llegué a este mundo? Por culpa de mi mamá y de mi papá, dicen algunos, ¿no? Y algunos dicen, no, de mi mamá, no, de mi papá, ¿no? ¿Qué sé yo? Y culpamos a todo lo que está alrededor. Claro, porque nuestra vida es un verdadero misterio mientras no nos encontramos con Cristo. Entonces, cuando nos reunimos bajo Cristo, cuando Él es nuestra cabeza, nuestra vida comienza a tener sentido. Y entendemos lo que dice Colosenses, que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, eso me incluye a mí. Yo fui creado también para Él, por Él, en Él y para Él, ¿no? Y todo lo que ha sido creado por Él es para Él. Y yo me sustento en Él. Lo que dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi vida tiene sentido cuando entiendo que yo vengo ¿de dónde? De Él, que vivo por causa de Él, soy el motivo de Él y que Él sustenta mi vida hoy. Que mi vida depende de Él, que yo no soy una simple hoja que el viento la lleva de un lugar a otro, ¿no? Destinada a secarse y a morir y pasar desapercibida por la vida. No. No, nuestra vida tiene un sentido cuando nos encontramos con Dios. Mire lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, dice la palabra. Qué bueno, ¿no? Que Dios nos hizo conforme. Somos hechos de su mano. Me gusta la palabra hechura porque me acuerda a la gente que trabaja en costura, ¿no? Y entre una modista y otra se nota la diferencia por la hechura, ¿sí? Por la forma como se hacen las cosas. Porque es un trabajo muy artesanal, donde el detalle, donde la capacidad del artista, ¿no?, se ve muy marcada. ¿Sabes? Tú y yo nos diferenciamos de cualquier otra creación, porque el artista divino puso su sello en cada uno de nosotros. Claro, estamos diferenciados, somos hechuras suyas, pero no somos hechuras suyas simplemente para decir, qué bien, soy un hijo de Dios, o Dios me creó, sino dice para qué, y nos da el motivo, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras,
¿Pero para qué más? Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos destinados a andar en buenas obras, en las obras que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¡Buah! Es decir, Dios tiene una hoja de ruta para Ian, para su padre. Tiene una hoja de ruta totalmente diferente, aunque es padre e hijo, pero diferente. Porque ambos son hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que ellos anden en las obras que Dios ha destinado para cada uno de ellos. En ese misterio encontramos nuestra existencia. Y cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, encontramos nuestra existencia, nuestro sentido de vida, ¿no? Andamos en ello. Responde eso, ¿no? El misterio nos responde el de dónde venimos y para dónde vamos. Venimos de Él y vamos hacia Él a encontrarnos. Y en esta vida caminamos juntamente con Él, como un Enoc que caminó con Dios. Y luego Dios lo llevó también al cielo, ¿no? Nos responde también a quién soy yo realmente. ¿Quién soy yo? Soy una criatura. Soy un hijo de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es mi propósito en las manos de Dios? Dios le va revelando su propósito a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Yo creo que no hay una etapa más hermosa cuando uno va creciendo y va descubriendo cuál es el trabajo específico que Dios ha destinado para nuestras vidas, ¿no? Donde Dios quiere ponernos también dentro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a nuestros talentos, algunos le llaman también de acuerdo al ministerio que queremos desarrollar, o lo que Dios... ¿Por qué? Porque Dios tiene un lugar, hay un propósito que Dios se desarrolla. Porque reunirnos bajo el gobierno de Cristo también trae verdad, trae un verdadero orden y paz a nuestra vida. Cuando las cosas se reúnen en Cristo, Él va ordenando todo lo que está abajo, todo lo que está bajo su gobierno. Uno ve que los gobiernos humanos son un desastre, desorden, no cubren todas las áreas, no llegan a todo lo que tienen que llegar. Siempre hay áreas solamente las que fortalecen, las más visibles, ¿no? Qué sé yo, la obra de vialidad se ve porque se ven las carreteras, se ve las autopistas. ¡Wow! ¡Qué buen gobierno! Pero en educación a veces son un desastre, en salud son un desastre, en política exterior son un desastre, en economía, ¿qué decir? O viceversa. Pero en cambio el gobierno de Dios trae orden a todas nuestras vidas. Él comienza a poner cada cosa en su sitio, porque Él se transforma en cabeza de nosotros y comienza a controlarnos. Por eso que es importante reunir todo. Y Dios quiere llevar todo bajo el gobierno de Cristo, ¿no? Que ese es el misterio para nuestra vida. Porque cuando nos reunimos bajo el gobierno de Cristo, eso trae estabilidad también a nuestra vida. Quiero simplemente decir 3 cositas más. Paz leyó el Salmo 118, versículo 22, pasó por allí. Y esto nos habla, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, es decir, la cabeza, que es Cristo, esa es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será... ¡Buah! Cuando tú te reúnes con Cristo, tú no vas a ser avergonzado, no vas a ser humillado, no, con razón vamos a decirlo. Nos pueden humillar sin razón, claro, nos pueden tratar de loco, de cabeza cuadrada, de que te han lavado el coco. Mira cómo se te ocurre creer en Dios. Pero eso no es una verdadera razón, por el contrario, ¿no? Eso nos hace más sabios. No somos avergonzados, dice, que el que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es, ¿qué es lo que es? Precioso. Interesante. Cristo es precioso para nuestra vida, porque se transforma en una piedra angular, en una piedra de edificación, una piedra de fortaleza, una piedra que le da estructura, que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aún para los que no creen, Jesús sigue siendo la cabeza fundamental. Entonces ellos, ¿qué es lo que han desechado? Han desechado lo fundamental. Es interesante, porque nosotros podemos tomar la piedra y hacerla parte de nuestra estructura, o la podemos desechar de nuestra vida. ¿Y qué ocurre cuando la gente desecha a Cristo de su vida? Pierde lo fundamental. Luego lo vamos a ver. Pierde lo básico en su vida, ¿no?
Y piedra de tropiezo también, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Yo quiero mostrar 3 o 4 imágenes. La primera, por favor, Harold, si me ayudas, está ahí en el PowerPoint. Yo dije, voy a llevar hoy día dibujitos para que no se me... No. Ahí tenéis una piedra. Déjala así, no pasa nada. La principal piedra del ángulo, dice la palabra, ¿no? Hay 3 conceptos que se refieren a la principal piedra del ángulo. Lo estuve estudiando, me lo curré, esto me lo he currado bastante, porque le he dado vuelta a muchas... Porque uno dice, no, es esta, no, es esta, no. No, hay 3 tipos de piedra angular, 3 tipos de piedra angular. La primera piedra angular es la piedra que va en la base, en el fundamento, gracias. La que va en la base, la que va en el fundamento. La que se pone, que hoy por hoy dicen, cuando van a construir un edificio o algo, de manera simbólica, dicen, asistimos hoy a la puesta de la primera piedra, ¿no? ¿Ha escuchado ese concepto? Llegan ahí las fotitos para los que participan, para el arquitecto y todos los que están allí, la gente importante, pone la primera piedra. Pero esa primera piedra angular que iba en la base, era puesta en una posición estratégica, que era la que determinaba incluso el ángulo y daba puntapié inicial para todo lo que luego se iba a construir en los diferentes ángulos y en las paredes, y todo nacía de esta piedra angular. Si os dais cuenta, es una piedra grande, es una piedra bien construida, detallada, pero una piedra que resiste también de alguna forma u otra. Entonces la piedra angular iba puesta, hay una piedra angular que va puesta en la base. Esa se le llama piedra fundamental, porque va en el fundamento. Y Cristo de alguna manera u otra es el fundamento. Pablo dice que Él puso el fundamento y que luego cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Pero que puso como fundamento ¿a quién? A Cristo, dice Pablo. Significa que Cristo es tan importante que debe ser el fundamento de nuestras vidas. Que cuando lo ponemos a Él en nuestra vida, luego de Él tiene que desprenderse todos los demás lineamientos que nuestra vida va a tener. Hay mucha gente que pone la primera piedra y luego sigue construyendo como quiere. Tira para arriba y pone una piedra acá. No, es que no me gusta cómo va. La voy a... Que el ángulo te está diciendo que esta piedra va aquí, no que va acá. No, yo la quiero poner afuera, la quiero poner aquí. No. La piedra fundamental determina todo te da el lineamiento, te da las directrices, ¿no? Es sobre la que va a recaer el mayor peso, donde va a recaer la mayor fuerza del edificio. Está recayendo en la piedra angular que va en el fundamento de nuestra vida. Cuando hablamos de reunir todas las cosas en Cristo, hablamos de eso. De que cuando reunimos las cosas en Cristo y sujetamos las cosas a Cristo, que es el objetivo de Dios para con nuestra vida, es porque Dios quiere traer orden, quiere traer estructura, quiere traer gobierno, quiere traer estabilidad a nuestra vida. ¿Os suena a vosotros una de las parábolas de Jesús cuando dijo que el hombre necio había construido sobre la arena, pero el hombre sabio había construido sobre la roca? Es decir, el que es sabio sabe lo que quiere construir y dónde poner su construcción. Porque sabe que si la pone sobre una roca fundamental, una roca firme, estable, de la cual se puedan desprender todas las directrices de nuestra vida, ¿no? Y que cada cosa que vayamos a poner, cada piedra que vayamos a poner en nuestra base, podemos mirar hacia Cristo y ver si eso está relacionado, correlacionado con lo que es Cristo, el carácter, los principios, los valores, la santidad, el temor, la palabra. Nuestra vida no se va a venir abajo. Van a venir las lluvias, los vientos, ¿no? Van a crecer los ríos, dice la palabra. Pero nuestra estructura se va a mantener firme, sólida, estable. Pero tenemos que ponerlo a Él como fundamento. El fundamento nos habla de eso. Nos habla de lo básico. Nos habla de que todo descansa en ello, en esos principios en los cuales nuestra vida va a descansar. Segunda imagen, también es una piedra angular. Es una piedra grande. Es una piedra de unión. Une paredes. Está en la esquina. Une paredes. También son piedras que soportan mucho peso. Y en la antigüedad, aquí incluso ponían el año en el cual se había construido. ¿Y quién lo había construido? Bueno, hoy se ha cambiado por una... ¿Cómo le llaman esto? De metal.
como una chapita de metal donde va el arquitecto, bla, bla, bla. Pero hubo una época donde en la piedra angular que estaba en el centro, de las paredes, iba puesta también todos esos detalles. Y se encuentran hoy por hoy esos tipos de piedra. ¿De qué me habla a mí ahí? Que la piedra angular es importante, por supuesto, no solamente en la base, en lo invisible, sino también en lo que se ve, porque es la piedra de unión de todo lo que nosotros vamos a hacer, es la que trae comunión en todo lo que vamos a hacer. Cristo no solamente quiere ser la base, sino quiere que nuestra vida crezca en armonía. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que a veces creemos tener muy buenas bases o podemos tener muy buenas bases, pero luego cuando comenzamos a avanzar en nuestra vida carece de armonía. No sé si me voy explicando. No hay armonía en lo que hacemos. Y una de las cosas que me encanta de la voluntad de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, la misteriosa voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios siempre va a ser armónica con lo que Él va construyendo. De verdad, es armónica con lo que va construyendo, con lo que Él va haciendo, con lo que va mostrando en nuestra vida, con lo que Él va revelando en nuestra vida. Él es armónico con todo. Él va sacando cosas y va poniendo otras cosas. Entonces a mí me sorprende a veces cuando nuestras decisiones van en disonancia, no en consonancia, sino que en disonancia con todo lo que Él ha estado construyendo. A veces uno le escucha, no, Dios me está guiando de aquí, me está guiando de acá, y de pronto el hermano, la hermana o las personas toman decisiones. Oye, pero Dios no te estaba diciendo que fuera por este camino. ¿Y cómo que ahora Dios viene y cambió de opinión Dios y ahora te dice y te autoriza y te fomenta que hagas esto otro? A mí me parece que eso no es de Dios. Se podrán enfadar y todo lo que quieran, pero eso no es de Dios. Porque todo lo que Dios hace es armónico, es coherente con todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida. No puede ser que para ciertas cosas Dios uno vea mucha armonía y para otras no. Dios en todo lo que hace, lo hace de manera perfecta. Esta piedra angular nos habla de eso, de la coherencia, de las paredes, de las conexiones, de las relaciones que nosotros vamos teniendo, ¿no? De todo lo que vamos construyendo y agregando a nuestra vida, incorporando a nuestra vida. A eso tú le puedes llamar como quieras, le puedes llamar trabajo, le puedes llamar relaciones sentimentales también, ¿no? Que son áreas que a veces afectan. Le puedes llamar economía, le puedes llamar familia, le puedes llamar estudio, le puedes llamar todos esos agregados que tú vas poniendo a tu vida. Tiene que ir en armonía. La piedra angular viene para eso. Cuando el edificio era construido, Aarón, por favor, llegábamos a una última piedra que estaba arriba. Aquí no se aprecia mucho. Algunos estudiosos dicen que eso tenía más importancia, especialmente en las construcciones de los templos de la antigüedad, porque eran bóvedas, verdaderas bóvedas. Algunas se mantienen todavía. Entonces esas piedras angulares tenían un valor impresionante. Por un lado, porque era la piedra, esta se le llamaba la cabeza del ángulo. Es decir, se le llamaba la cabeza del ángulo, porque era el sello final de la construcción. Se terminaba allí la construcción. En nuestros países ponen una bandera cuando han puesto, a veces ponen banderas arriba para destacar, ¿no? Que algo se está ya en proceso de terminación o que lo más importante ya se ha puesto y luego viene el revestimiento. Pero esta piedra es importante. ¿Sabe por qué? Muestra la otra imagen. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si saco esa piedra de ahí al medio? ¿Qué pasa si saco esa piedra? Se derrumba. Es decir, Jesús no solamente está en la base, Jesús no solamente quiere ser parte del proceso de construcción, sino que también Él es pieza fundamental en la cúspide de nuestra construcción. Al terminar, como sello, como baluarte, todo empieza con Él y tiene que terminar en Él. Porque por medio de Él, para Él y por Él son todas las cosas. De reunir todas las cosas. Es decir, todo se sujeta a Él. Y a veces nuestra vida es así. Basta que saquemos a Cristo y todo se viene abajo. A lo mucho quedan las paredes, quedan los recuerdos, queda el fundamento. Hay gente que es así, ¿no? Tú le hablas, no, yo conozco de Cristo en mi niñez,
Me enseñaron el Evangelio. Yo fui algunos tiempos a la iglesia, hice el ABC, hice escuela de capacitación, hice el curso 1, curso 2, curso 3, tienen la base. Bueno, yo participé en la iglesia, lograron construir ciertas cosas, ¿no? Lograron, participaba, yo iba aquí, allá, y mi construcción iba avanzando. Y de pronto, no, yo ya estaba sirviendo en ciertas cosas, hasta que de pronto tomé una mala decisión. La piedrecita de arriba, ¿no? Donde todo tenía que depender de Él. Saqué a Cristo de las últimas decisiones y todo se derrumbó. Y me quedé con las paredes y la base. No sé si me explico. ¿Y qué es lo que vemos hoy por hoy muchas veces? Construcciones destinadas a ser una joya arquitectónica, y estoy hablando en sentido figurado, vidas destinadas a ser una joya arquitectónica en las manos de Dios, verdaderos templos santos que glorifican a Dios, verdaderas vidas que proyectan la honra a Dios, donde Cristo está allí arriba, ¿no? Como piedra angular, destacándose, mostrándose, brillando con su luz, con su poder, dando testimonio de su majestad, ¿no? Allí los vemos debilitados, simplemente como un hermoso recuerdo de lo que una vez fue, pero que no logró hacer. Entonces, cuando el misterio no es otra cosa. Esto no tiene nada de misterioso cuando uno empieza a mirarlo. Al final el misterio es tan evidente de que necesitamos que toda nuestra vida se reúna bajo Cristo, se gobierne bajo Cristo. No es ningún misterio que nuestra vida, la única forma en que vuelva al orden, en nuestra vida pueda ser bien construida, nuestra vida pueda tener una proyección, es que Él esté en el fundamento como una piedra angular, esté en la construcción como una piedra angular y que termine nuestra construcción y Él siga brillando en lo alto como una piedra angular, ¿no? De peso, firme, bien cohesionada, ¿no? A todo lo que es la estructura de nuestra vida, siendo parte integral de cada una de las áreas de nuestra vida y no simplemente un accesorio que ponemos y luego construimos como nosotros nos dé la gana. Porque mientras todas las cosas no sean puestas bajo el gobierno de Cristo, no va a poder haber orden, no podrá haber sentido, no habrá trascendencia. Seguiremos con los mismos misterios rodeándonos en nuestra cabeza. Las respuestas vienen cuando reunimos nuestra vida y la ponemos bajo el gobierno de Cristo. Bajo el gobierno de Cristo. Él trae ese orden, Él trae esa armonía, Él trae esa paz, ese sentido que cada uno de nosotros necesita y necesitamos con tanta urgencia. Había un misterio que ya no es tan misterio, hoy día lo habéis descubierto, ¿no? Por los siglos la gente se rascaba la cabeza y decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿A dónde va el asunto? Y es que un día todas las cosas van a ser reunidas, pero también la verdad es que hoy necesitamos que toda nuestra vida sea reunida bajo el gobierno de Cristo. Ahora yo quiero simplemente preguntarte, ¿toda tu vida está reunida? ¿Toda tu vida está resumida en Cristo? ¿Toda tu vida, Cristo en la cabeza? ¿Jesús es la piedra angular en la construcción que estás construyendo? Él sirve allí de referente para dar las directrices de lo que tú estás haciendo, de las decisiones que estás tomando. Él está siendo el referente, ¿no?, de sus principios, a través de su palabra, a través de su estilo de vida. Lo que Jesús hace es el referente, lo que Él dice es tu referente, lo que Él quiere es tu referente, sus sueños son tu referente sobre los cuales tú estás construyendo tu vida. Pues si no lo es, déjame decirte, es el momento de que tu vida se reúna, que tu vida se resuma y se ponga bajo esa única cabeza que es Cristo Jesús. Por una razón muy simple, porque tú naciste por Él, por medio de Él y para Él. Y tu vida no va a tener sentido si no es para Él, si no Él no es el centro de todo. Amén.